nada más entrar que por la corrupción en los hospitales y en las farmacias se iba a externalizar, decía Así él, es. las farmacias. Bueno, pues en todos los oficios que le hemos enviado le hemos preguntado, bueno, si usted sabe de la corrupción, debe tener pruebas. Y si tiene pruebas, denos los nombres de los funcionarios públicos que si usted no está denunciándolos en fiscalía y ni siquiera los está despidiendo al menos, pues denos los nombres para nosotros actuar en consecuencia. Porque si no, es hablar al viento, ¿no? Es inventarse, que puede ser que sí, puede ser que no, pero si no hay pruebas, es una aseveración sin fundamento del vicepresidente Borrero, y más aún cuando hay oficios nuestros que a ciertas cosas no responden, pero a lo concreto, es decir, denos los nombres, principalmente de los directores de los hospitales públicos donde se está produciendo esta corrupción, de las farmacias de los hospitales, para su intención de la privatización. Eso no ha respondido nunca. Lo mismo le hemos preguntado a la señora Jimena Garzón sobre si ella conoce los casos de corrupción. Pues tampoco. De hecho, la señora Jimena Garzón contradice constantemente al señor Alfredo Borrero, indicando, como el oficio que acaba de leer Nelson, no se va ni a privatizar ni a externalizar las farmacias de los hospitales públicos. Es que es un renglón, es un oficio cortito, ¿no? Sí, sí. Cualquier persona que nos quiera leer los originales nos puede escribir a la plataforma Por Ecuador y encantados se los enviamos. Sí, Mientras sí. que el señor Borrero, en todos sus oficios, indicaba que sí se va a privatizar y externalizar las farmacias de los hospitales públicos, la señora Garzón indicaba que no. Por tanto, es un afán del señor vicepresidente de la República en la privatización de esto a su libre albedrío, porque si ni siquiera coordina con la ministra de Salud, la cual le está diciendo, mire, hombre, no dice así en los oficios, pero tácitamente dice, el señor Borrero está mintiendo. Claro. Porque en los oficios que nosotros les enviamos a uno y otro, le decimos, mire, señor Borrero, la ministra de Salud nos está enviando este oficio y ella nos asegura que no lo va a hacer. Pues él se mantiene. Y a la señora Garzón, pues también. Mire, el señor Borrero, vicepresidente de la República, nos está contestando lo contrario que a usted. Y ninguno se basa en sus propios oficios y en los oficios de respuesta de cada parte, ¿no? Hasta le hemos dicho en los oficios, miren, aclárense, porque si no se aclaran, uno de los dos está mintiendo. Claro. Y en este caso, la que ha mentido es la ministra de Salud, Jimena Garzón, en unos oficios pues, de carácter oficial, la redundancia, en donde no ha habido, insisto, la coordinación con el vicepresidente, que es de las funciones que le asigna el señor Guillermo Lasso. Y si no hace esa función de coordinar, es motivo suficiente para llevarle a juicio político, tanto a la señora Jimena Garzón como al señor vicepresidente Borrero. Y si al menos que le llamen a la Asamblea Nacional a que den explicaciones el porqué de estas contradicciones en documentos oficiales, claro, en donde se contradicen. Y con ese preámbulo, la externalización que propone, que es la pregunta que me hacías, Nelson, no tiene ningún fundamento. Es decir, si se leen el decreto 378, no hay un fundamento para esta externalización. Lo que se hace es que la trampa, por decirlo de alguna forma, bueno, la trampa es un mamotreto, porque se dice que se mantiene la compra a través del catálogo del CERCOP de las entidades públicas, en este caso de los hospitales públicos, de los fármacos. Pero si no está en ese catálogo, se tiene que acudir a las farmacias autorizadas para el expendio de estos fármacos, es decir, a la compra de estos fármacos que necesita la población. Ese servicio obviamente no es gratis, claro, ¿no? Porque también añade que dentro de la asignación presupuestaria, es decir, si este servicio se va a pagar con dinero público. La cuestión es, si existían problemas en el abastecimiento y en el suministro o en el expendio por corrupción, por lo que sea, por falta de aptitud, lo que sea, lo lógico es, dentro de mi órgano estatal, es decir, de los hospitales públicos, desde el Ministerio de Salud Pública, poner todos los correctivos para que eso se mejore, pero no externalizar el servicio en una situación en donde, y lo voy a decir con todas sus letras, a raíz del interés personal, privado de estas personas
que a lo mejor tienen a través de terceros, de paraísos fiscales, de fideicomisos, acciones en las grandes cadenas farmacéuticas, porque no está ni siquiera claro que las pequeñas farmacias de barrio puedan acceder a ese spend. Entonces, puede ser el interés personal, bien del vicepresidente Alfredo Borrero, bien de la ministra Jimena Garzón, que a través de terceros de este entramado tengan intereses personales en esa externalización. Y lo decimos porque no nos han contestado. Pues. Claro. Es decir, dentro de los oficios le hemos exigido que nos den explicaciones por qué el altísimo desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos. Cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo hoy y que tenga un familiar en algún hospital público del Sistema Nacional de Salud, bien, por ejemplo, en el Hospital Carlos Andrade Marín, que es el más, o era el más equipado, resulta que ahora no tienen ni siquiera paracetamol. Claro. Y entonces saben el drama que están viviendo las personas que están internadas. Algunas con enfermedades catastróficas, algunas con enfermedades crónicas, que al no tener medicamentos, sus familias han tenido que salir a farmacias privadas a comprar de su bolsillo los medicamentos urgentemente. Eso lo sabe toda persona que por desgracia tenga a un familiar hospitalizado. Por tanto, estas personas, al no respondernos el por qué, justifiquen el por qué existe este desabastecimiento, bien la señora Jimena Garzón o bien el vicepresidente Alfredo Borrero, son gente, entre comillas, que ha negociado, que ha antepuesto sus intereses personales por sobre incluso la salud y la agonía de compatriotas hospitalizados. Es una barbaridad lo que hace. Claro, ok, Andrés, para entender un poco, Alex, para entender un poco el tema, aquí hay una falta de voluntad política, porque si vamos a la lógica, ¿verdad? Digamos que realmente no hay una medicación, ¿verdad? Dice el vicepresidente, lo que queremos hacer es ayudar a la gente. No hay medicación en la farmacia del hospital, pues vaya a la particular, saca la receta y nosotros le pagamos a la farmacia, ¿verdad? En la lógica, ese es el mecanismo. La pregunta es, ¿por qué si ese medicamento X hay en la farmacia privada, por qué no puede haber en la farmacia del mismo hospital? Incluso evitando de que la gente tenga que salir, correr, coger taxi, ir apurados, movilizarse, cuando debería existir en la farmacia pública. Es decir, no hay lógica, como decía usted, Alex, de que si la medicina está en la farmacia privada, ¿cuál es el impedimento de que esté en la farmacia del propio hospital? Pues esas son una de las preguntas, una de tantas preguntas que haremos nosotros en la medida de las posibilidades que tenemos, porque desde febrero de este año, desde el 12 de febrero de este año, que le hemos insistido una vez más al señor Borrero que nos explique precisamente estas cosas sobre el desabastecimiento de las medicinas en los hospitales, en las farmacias de los hospitales públicos, no responde. Y ahora, a diferencia del año pasado que respondía, yo creo que viven en otra realidad, en otro mundo, en el mundo de Yupi, que creen que toda la población les aplaudimos y claro, están en otra realidad, ¿no? Entonces ahí sí nos respondía encantado, como asumiendo que nosotros estábamos de acuerdo en una privatización de las farmacias. Cuando ve que existe peligro en nuestros oficios, porque evidentemente lo ponen contra la espada y la pared, ahora incluso consultándole sobre su propio oficio del 28 de julio, me parece, y de agosto también, al señor Borrero, él ahora no responde sobre lo que él mismo escribió, sobre lo que él mismo respondió, y deriva a la señora Jimena Garzón que responda. Esa es la última respuesta, creo que del 18 de enero de este año, donde dice, señora Jimena Garzón, mire, atienda esto. ¿Cómo va? Aquí tengo un oficio, perdón, Alex, aquí tengo un oficio del 19 de enero que se lo envía a usted, Alex Gustavo Flores, y lo firma, el documento lo firma el abogado Salomón Cabezas. No sé si es este. Aquí lo estamos viendo. Su requerimiento inicial, así como el presente, han sido puestos en conocimiento del Ministerio de Salud Pública, quien es la única instancia que por su competencia constitucional y legal atenderá su solicitud. Eso le responden a usted. Claro. En ese momento, primero que le estamos preguntando no sobre un tema que competa a la señora ministra Garzón en exclusiva, sino a un oficio que nos respondió él mismo
en 2021 y que le estamos exigiendo constantemente en toda esta cadena de meses de lucha institucional. Si sobre ese mismo oficio él deriva a la señora Jimena Garzón, pues la señora Jimena Garzón, primero que tampoco ha contestado, pero es que no puede contestar sobre algo que no ha escrito ella, pues ella ya ha respondido hasta hace muy poquito, no se va a privatizar, no se va a externalizar, y obviamente sobre un oficio escrito por el vicepresidente Borrero no podía ella tomar una respuesta, que le compete al propio señor Borrero. Pero aquí cabe la pregunta, donde dice es la única entidad autorizada, etcétera, etcétera, para responderle a usted. La pregunta es, entonces, ¿qué hace el señor Borrero en la vicepresidencia? Si la única función que le asignó el señor Guillermo Lasso es coordinar el sistema de salud pública, entonces díganos qué está haciendo allí. Porque si no está coordinando lo que tiene que coordinar, y lo estamos demostrando con oficios, tanto de él como de la señora Garzón, en un tema tan álgido como es la expedición de medicamentos, nada más y nada menos que en los hospitales públicos, entonces díganos qué hace usted allí. Porque es muy fácil decir, soy el vicepresidente y estoy a cargo de esto. Me doy una vuelta por allí, por los hospitales, saco un tuit y con mi equipo de comunicación hago la campaña Fifi Fafá, ¿no? Bueno, pues así yo también soy vicepresidente, pero sí en las cosas primordiales, en las cosas que se tiene que coordinar de verdad, por mucho incluso que quiera privatizar las farmacias públicas. Pero si eso no está coordinado con el Ministerio de Salud Pública, ni siquiera están en las mesas de diálogo, de mesas técnicas, etcétera, etcétera, la señora Jimena Garzón, entonces, ¿qué está coordinando? Estas preguntas sobre por qué existen los fármacos, las medicinas en las farmacias privadas y no, porque por algún lado tenemos el mismo aeropuerto, tenemos los mismos puertos, tienen que entrar por las mismas vías, entonces, ¿por qué llegan a las farmacias privadas y no llegan a las farmacias de los hospitales públicos? Claro, esa es la pregunta, ese es el cuestionamiento. Además, hay otra cosa, Alex. ¿Qué pasa cuando tiene una receta una persona en el sector público, va a la farmacia privada y de pronto le dice, sí, tenemos este, pero tenemos este está en otro nombre, pero esta no está dentro del plan y le cuesta 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos? Yo sé que es poco, pero acababa de hablar con un amigo panificador y me decía que 5 centavos la gente ya no te paga el pan. Entonces, de 5 centavos, 10 centavitos, aparte ya es pues un billete que le entra a la farmacia privada derivado de un paciente del sector público. No solo eso, sino que el decreto 378 de Guillermo Lasso, en uno de sus artículos, indica otra posibilidad que existe. Es decir,